Tenemos en este momento un tema de polémica actualidad, como es el convenio que se firma en el año 2008, que abarca el periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2011, un convenio que se ratifica en un pleno y que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012. Ángel Moreno, usted entra el 4 de abril de 2013 como alcalde. En mayo se reúne una comisión paritaria para aplicar los pagos de estos complementos de productividad, que se componen de dos partes, una la del Fondo Social, que se pagó en mayo del 2013, y otra el complemento de productividad, que se paga en el mes de julio. ¿Esto es correcto? Efectivamente es así. Bien. Hay dos decretos que ahora le preguntaremos si se cumplían o no se cumplían. El decreto del 2011 del Ministerio de Hacienda, en el que hablaba de una baja del 5% de los trabajadores, y ya en la época de Rajoy, en el 2012, otro decreto que elimina la ampliación de jornada y las pagas extraordinarias. No sé si afectan realmente al convenio. En 2015 llega un informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2013 y dice textualmente: respecto de la productividad incluida en la nómina de julio por importe de 17.000 euros, al interventor no le consta la relación nominal de la productividad satisfecha y la restante justificación de la misma. A partir de este informe se abre un periodo de alegaciones para aportar esta documentación, y en este momento llegamos a que pasa al Ministerio Fiscal y solicita la información al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y estamos ante una reciente comisión de cuentas y un pleno que se celebra esta semana, en el que se lleva la propuesta de aprobación de interposición de demanda frente a don Ángel Moreno García como responsable contable por 35.789,16 euros. ¿Cómo fue su intervención en este proceso y cuándo se entera usted de que esta situación hay alguien que dice que no es correcta? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que quiero destacar es la utilización absolutamente torticera y con fines absolutamente políticos, personales, no sé si por parte de la alcaldesa o incluso políticos para su grupo, confunden constantemente la administración con el partido. Y eso es un problema grave, porque ya partimos de un grave concepto de lo que es la democracia, ¿no? La Cámara de Cuentas fiscaliza el ejercicio 2013 en el año 2015, finaliza el informe y los trabajos justo en el cambio de gobierno. Recordemos que en mayo hubo elecciones, a mediados de junio cambian las corporaciones y sale posteriormente este informe. Llegamos al año 2016, en el que, si no recuerdo mal, en el mes de abril, bueno, en vista de que parecía que no habían recibido esa justificación suficiente sobre el complemento de productividad, al igual que, por ejemplo, las tasas del polideportivo, que tampoco les quedaban suficientemente claras, o determinados aspectos societarios de Plaza de España en cuanto a la participación del ayuntamiento, como digo, en abril de 2016 se requiere las explicaciones oportunas y envían por la parte de Plaza de España, por la parte de las tasas del polideportivo, justificaciones que el Tribunal de Cuentas entiende suficientes, pero con respecto al complemento de productividad hacen caso, se puede decir que hacen caso omiso. Yo me entero en diciembre del año pasado, de 2016, a través de una citación del Tribunal de Cuentas de esta circunstancia, y revisando el expediente, pues el expediente del tribunal, se puede comprobar que este ayuntamiento, o bien por desidia o bien de manera absolutamente intencionada, esto habría que preguntarlo a los actores, a ver por qué dejaron pasar todos los plazos de alegaciones, dejaron pasar los meses y se dedicaron a enviar informaciones que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se requería por parte del Tribunal de Cuentas. Es evidente que cuando una administración no colabora con otra, bueno, pues la Fiscalía se mete de por medio, como así ha sucedido
en el caso del Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento no se ha preocupado ni siquiera, porque claro, cuando hay una cosa seria como son las cuentas públicas, y más serias aún, como es los acuerdos de los trabajadores que afectan directamente a sus condiciones laborales y a sus nóminas, lo lógico es que se pregunte, que se informe, que se pida información y que de una manera absolutamente racional, normal y como digo, democrática, se establezca los criterios, la argumentación, porque la hay y suficiente además. Este convenio, como bien decía, es de aplicación de 2008 a 2011, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 y por tanto no se puede producir el pago hasta 2013. Se produce el pago en 2013 una vez computadas, entre otras cuestiones, la jornada laboral de los trabajadores, aparte de otros criterios y parámetros que estaban perfectamente consensuados, negociados y explicitados en las mesas paritarias de interpretación del convenio también, ¿no? Y aparte de las mesas negociadoras. Todos los grupos políticos eran conocedores, para eso estaban también las comisiones de la Concejalía de Personal, el Pleno y los distintos órganos, ¿no? Además, como digo, de los sindicatos participantes, no solamente en la comisión paritaria, sino también en la mesa negociadora y las respectivas secciones sindicales. En julio de 2013 se decide pagar este complemento de productividad, que como digo, no era nada nuevo, no era nada extraordinario que ese año se decidiera, ni que decidiera yo, sino que era un acuerdo al que se había llegado con anterioridad y que se materializa justo en el mes en el que normalmente suele haber mucha más liquidez en la tesorería municipal, porque recordemos que el cobro del IBI, por ejemplo, que es uno de los mayores ingresos, empieza en marzo y hasta julio, que es cuando se produce el mayor periodo de liquidez, se decide, por ese motivo, que se pague en ese mes. Como digo, no se han molestado en absolutamente hacer nada, sino parece ser que ahora la gestión del gobierno actual, la gestión de la señora alcaldesa, pasa por la difamación, por desacreditar permanentemente la labor no solamente de los grupos políticos, sino ya de personas concretas. En este caso me ha tocado a mí, para mi desgracia, en vez de intentar gestionar. Llevamos casi camino ya 2 años, en junio se cumplirán, de una absoluta falta de gestión horrorosa y horrible de este grupo municipal de San Fernando Si Puede, con una alcaldesa que fue reprobada por toda la oposición el año pasado y con todas las asociaciones del municipio en contra y, por supuesto, con unas relaciones laborales prácticamente inexistentes. Prueba de ello es este caso. En vez de también ver con los sindicatos, sentarse con los sindicatos, por ejemplo, la comisión paritaria y analizar este asunto, pues a lo que se dedica es también poner en cuestión la capacidad de los ayuntamientos de poder llegar a acuerdos que mejoren las condiciones laborales. Izquierda Unida, el PC primero, Izquierda Unida después, siempre defendió la jornada de 35 horas, allá donde gestionaba, no solamente en este ayuntamiento, sino en muchos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas también hay que decir, y también defendía la mejora de las condiciones sociales, económicas, laborales, en definitiva, de la plantilla municipal o de los trabajadores de la institución que fuese, ¿no? De una manera coherente, yo sigo aplicando esos criterios, como no puede ser de otra manera, y bueno, nos encontramos con un grupo que se viste con los ropajes de lo que ellos llaman la nueva política, la política del cambio, y efectivamente podemos decir que nos encontramos ante un gobierno de política de cambio, pero de cambio reaccionario hacia la derecha, que desde luego está mucho más a la derecha en los planteamientos, en las formas, en el pensamiento y en la actuación que incluso el Partido Popular. Un ayuntamiento de cambio, por ejemplo, podría ser el Ayuntamiento de Ahora Madrid, donde, por cierto, también se hablaba y se ha negociado las 35 horas. Se está viendo en estos días cómo hay un enfrentamiento a las imposiciones ministeriales de Montoro y cómo, en definitiva, el cambio político tiene que pasar necesariamente por la mejora de las condiciones sociales y en lo que afecta a la plantilla, de la plantilla municipal. No es el caso en San Fernando de Henares,
Y si tan claro tienen que ese complemento de productividad no se podía haber pagado, es muy sencillo, que la propia alcaldesa, que tiene potestad para hacerlo, ejercite una acción de reintegro y en la próxima nómina, o cuando yo considere oportuno, porque como es ella la que decide todas las cosas al margen de las instituciones y del juego democrático, que la próxima nómina, por ejemplo, reintegre y quita a todos los trabajadores que han cobrado ese complemento, insisto, basado en una negociación colectiva y basado en acuerdos con los sindicatos, que se lo detraiga de la nómina y no tiene mayor problema. No, se prefiere difamar, se prefiere poner en la picota, se prefiere crear un tribunal de la Santa Inquisición, como en otras épocas pasadas, para desprestigiar continuamente la labor del PC, de Izquierda Unida, de lo que huele a izquierda en general, no solamente política, sino también sindical, lo que huele a sindicato de clase, lo que huele a sociedad civil organizada en los movimientos sociales. Es un uso absolutamente, como digo, partidista, deleznable, inmoral. Yo estoy profundamente indignado y desde luego no me quedaré quieto tampoco, porque las declaraciones que está haciendo esta señora, desde luego, ya veremos si no revisten también consecuencias jurídicas para ella, porque lo que no se puede hacer es hacer juicios sin ni siquiera llegar a la fase de la propia defensa de cada uno. Creo que este tema es defendible, pero no solamente porque me afecte a mí, sino porque afecta en definitiva al concepto de las relaciones laborales, de la autonomía municipal y de la potestad de la negociación colectiva, como digo. ¿No considera usted que esto es en el mejor de los casos, un error administrativo? Porque hasta el propio tribunal, en su primer escrito, hablaba de 17.000 euros, ahora parece que son 35.789,16, y se podía haber resuelto de otra forma sin necesidad de judicializarlo. Sí, es sorprendente que la Cámara de Cuentas primero comienza en su informe diciendo que hay 17.000 euros y luego resulta que se eleva al Tribunal de Cuentas con casi 36.000. Bueno, eso también no voy a decir lo que me parece, pero bueno, efectivamente se podía haber resuelto de otra manera y, como digo, es haber sentado a las partes, haberse informado previamente. No estaría de más que este gobierno, además, que ignora muchísimas cosas, no solamente esta, se sentara con los sindicatos, por ejemplo, a hablar de una manera razonable y viera estas circunstancias. También quiero destacar que el trámite de la nómina de este complemento, que se tramita en la nómina de julio de 2013, se hace como se hace en todas las nóminas. El Departamento de Personal, en base a estos acuerdos, la formaliza con nombres y apellidos. Cada trabajador tiene en sus conceptos, en su nómina, los conceptos correspondientes a los acuerdos que le son de aplicación. Después pasa al área de Hacienda con la fiscalización pertinente de la señora interventora y con el visto bueno de la señora interventora se me pasa a la firma para que posteriormente el tesorero también dé su visto bueno y se pueda transferir. Si hubiera sido un complemento ilegal, como dice, o como recientemente está diciendo la señora alcaldesa, desde luego ni la señora interventora hubiera dado su visto bueno y menos aún el señor tesorero, porque también tiene que es un funcionario responsable de la salvaguarda de los caudales públicos y el responsable finalmente de que se transfieran dichas cuantías. Por tanto, el procedimiento en ese sentido fue igual que todos, o sea, con el trámite normal, ordinario, con la fiscalización pertinente y sin que nadie hubiera puesto ningún reparo. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Pues yo creo que, como decía antes, porque ha habido una intención directa para intentar desprestigiar no solamente a mi persona, sino a la organización que represento y a la gestión y a la ideología y a la coherencia en la aplicación de los acuerdos que se negocian con los sindicatos. Usted nos ha llevado un euro de estos 35.789,16 euros. Claro, es que es más sorprendente todavía, porque si fuera a decir que me lo hubiera llevado, pues lógicamente entendería que se remitiría contra mí. El caso es que yo no me he llevado nada. No solamente es que no me haya llevado nada, es que esto va en los complementos de las nóminas de cada trabajador en base a unos criterios, vuelvo a insistir, y ahora resulta
que el responsable directo soy yo, cuando ni siquiera yo he cobrado ese complemento. Por tanto, creo que es una situación kafkiana, indignante, y desde luego yo no me quedaré quieto. ¿Cómo? No puede ser de otra manera, claro. Usted tiene trabajo, tiene un trabajo con unos sueldos que ya no tienen nada que ver con el de alcaldía, ¿no? Pagar estas grandes cantidades ya le ha supuesto el que ha desembolsado o ha tenido que poner un aval, ¿no? Efectivamente he tenido que poner un aval de entrada. Lógicamente en este trámite pues no sé, me defenderé como no puede ser de otra manera, y yo confío en que al final esto se quede en nada, porque como digo, hay suficientes argumentos, no solamente legales, sino también desde el punto de vista político y administrativo. ¿Y cómo se siente que durante 2 años de trabajo tenga que pagar estas cantidades? ¿Cómo se siente alguien cuando le reclaman unas cantidades tan importantes? Bueno, pues me siento absolutamente indignado porque en los 2 años en los que presidí el gobierno municipal creo que se fue absolutamente escrupuloso con los fondos públicos, con la gestión pública, con todo lo que tenía que ver con el área de Hacienda, pero también se fue escrupuloso con los trabajadores municipales y con los trabajadores de las contratas. Quiero recordar que no se despidió a nadie, que no se renegociaron a la baja las condiciones laborales, excepto las que impuso el Gobierno de una manera directa por decreto a los ayuntamientos, y nosotros siempre creímos en el mantenimiento de la plantilla municipal y en el mantenimiento de las condiciones laborales. Que ahora eso se convierta también en, como digo, en un revisionismo desde la actualidad, y encima se me exija a mí personalmente, pues yo creo que cualquiera en mi puesto estaría más que indignado, y como digo, desde luego, no solamente por lo personal, sino también por la labor política. Como digo, estamos ante un gobierno de cambio, pero de cambio reaccionario, de fraude electoral, que se presenta con los ropajes de una supuesta fuerza de cambio, como puede haber en otros ayuntamientos en los cuales también participa Izquierda Unida, pero nos encontramos con un cambio, como digo, absolutamente fraudulento, de gente que confió en esta fuerza creyendo que era de izquierdas, y resulta que piensa y que dice cosas que son no propias del PP, sino más allá aún. ¿Usted qué piensa sobre esta cantidad cuando está acostumbrado a manejar un presupuesto de 40 millones de euros o la deuda de Plaza de España son 90 millones? Y no es que sea peccata minuta, pero hay problemas mucho más importantes o dinero mucho más importante que está peor justificado que este. Este creo que está debidamente justificado a través de, como digo, de los acuerdos con los sindicatos, y los sindicatos pueden dar fe de todo lo que se está diciendo, y además son también actores de esta circunstancia, y no es cuestión de poner una balanza si 36.000 euros son más o menos importantes que 90 millones. Creo que todo hay que ponerlo en su justo término. Plaza de España está judicializado y ya se verá. La gestión ordinaria, pues conlleva, lógicamente, unos gastos ordinarios que también hay que fiscalizar, y estos 36.000 euros, como digo, están debidamente fiscalizados, debidamente justificados, y desde luego a mí en ese sentido no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que nos encontramos ante un gobierno absolutamente inoperante, que ignora cómo funciona una administración pública, y desde luego lo único que está haciendo en estos años que lleva ya cerca de gestión es precisamente no gestionar. La poca gestión es heredada de Izquierda Unida, el saneamiento de las cuentas públicas es heredado de Izquierda Unida, y la capacidad o margen que tiene en ese sentido de gasto es heredado de Izquierda Unida, y desde luego lo que no está haciendo es ni la mejora en parques ni la mejora en servicios. Está abandonado el pueblo como nunca, y yo creo que cualquier vecino lo puede decir, y desde luego la gestión es más que nefasta. Prueba de ello fue la reprobación de la señora alcaldesa por su nula acción de gobierno en el año y algo que llevaba ya, como digo, reprobada por la oposición en 2016. ¿Qué espera que va a decidir el pleno de pasado mañana? Perdón, de mañana.
En la comisión salió el dictamen desfavorable. Yo espero que el Pleno, a la vista de ese dictamen, a la vista también de las justificaciones que hay, de lo que los propios sindicatos, me consta la labor que también están haciendo, traten este asunto de una manera justa. Creo que se está llevando a unos límites, no unos límites, se han traspasado todos los límites razonables y morales en este asunto, y espero que los concejales de la oposición consideren todos estos factores y consideren también ese dictamen desfavorable que salió el lunes en la Comisión de Cuentas. Si saliese aprobado de que no sigue adelante, pues evidentemente quedaría paralizado, o ya serán decisiones que tome la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Yo en ese sentido desconozco cuál sería el siguiente paso. Habría que ver, pero lógicamente si desde el Ayuntamiento se da una razón ya de una vez al Tribunal de Cuentas y los argumentos que se están exponiendo, yo creo que no se debería seguir adelante. Pero como digo, son cuestiones jurídicas que yo no sé, desconozco, y tendríamos que ver los pasos siguientes.